San Juan María Vianney nació el 8 de mayo de 1786 en la pequeña aldea de Dardilly, cercana a Lyon, en Francia. Era hijo de una familia campesina humilde, profundamente marcada por la fe católica. Sus padres, Mateo y María Beluce Vianney, eran ejemplos de piedad, transmitiendo a sus hijos la devoción y el amor a Dios. Desde pequeño, Juan mostraba un corazón sensible y compasivo, siempre dispuesto a ayudar a los necesitados y una inclinación natural a la vida de oración. La infancia de Juan coincidió con tiempos turbulentos. La Revolución Francesa, iniciada en 1789, trajo persecución a la Iglesia Católica, cierre de parroquias y persecución a los sacerdotes. Muchos curas celebraban misa a escondidas y la práctica de la fe exigía valor. Juan creció viendo ejemplos heroicos de sacerdotes que arriesgaban sus vidas para atender espiritualmente a los fieles. Estas experiencias marcaron profundamente su corazón. Siendo aún niño, Juan ayudaba a sus padres en las labores del campo y en el cuidado de los animales, pero no dejaba de encontrar momentos para rezar. Tenía gran devoción a Nuestra Señora e incluso sin acceso regular a la iglesia, debido a las restricciones de la época, aprendía las oraciones con su madre, que fue su primera catequista. Su amor por la Eucaristía creció en la clandestinidad, participando en misas secretas. Con el fin de la fase más violenta de la Revolución, la vida religiosa comenzó a restablecerse en Francia. Juan, con cerca de 17 años, sintió un llamado especial al sacerdocio. Sin embargo, había un gran desafío. Su formación escolar había sido precaria y tenía dificultad en los estudios, especialmente en latín, fundamental para el seminario. A pesar de ello, su determinación lo mantenía firme. El párroco de Écully, el padre Charles Bally, percibió la vocación del joven y decidió ayudarlo. Lo aceptó como alumno particular y, con paciencia, le enseñó las materias necesarias. Los estudios eran arduos y muchas veces Juan se desanimaba por no comprender con facilidad, pero su fe y su constancia lo hacían perseverar, confiando en que Dios completaría en él lo que le faltaba. En 1806, Juan fue llamado al servicio militar debido a las guerras napoleónicas. La experiencia estuvo marcada por dificultades, pues enfermó y en circunstancias particulares quedó apartado del servicio por largo tiempo. Esta situación le trajo problemas y retrasó su camino hacia el sacerdocio. Sin embargo, vivió ese periodo con paciencia y confianza en la providencia. Tras regresar, retomó los estudios con aún más empeño. Incluso con notas modestas, Juan poseía un amor tan profundo por la misión sacerdotal que sus superiores reconocieron que su vocación no podía juzgarse solo por la capacidad intelectual, sino por su corazón pastoral. Finalmente fue aceptado para proseguir su formación en el seminario. En el seminario, las dificultades continuaron, pero Juan encontraba fuerzas en la oración y en la penitencia. Pasaba horas ante el Santísimo Sacramento y pedía constantemente la gracia de servir como sacerdote, aunque fuera para cuidar de una parroquia muy pequeña y apartada. No deseaba prestigio, solo la salvación de las almas. En 1815, Juan María Vianney fue ordenado sacerdote. La alegría que sintió era inmensa, pues a pesar de todos los obstáculos, había llegado al altar. Su primera misión fue servir como vicario auxiliar en Écully, junto al padre Bally, que continuó siendo su director espiritual. Allí Juan comenzó a mostrar su celo por la confesión y por la dirección espiritual de los fieles. El padre Vianney no se destacaba por la elocuencia en los sermones, sino por la profundidad de vida espiritual y por el ejemplo. Su modo de vivir tocaba más los corazones que cualquier discurso. Era un hombre que hablaba poco, pero rezaba mucho, y cada gesto suyo revelaba un amor inmenso por Cristo y por la Iglesia. Tras la muerte del padre Bally,
Juan fue designado para la parroquia de Ars, una pequeña aldea con cerca de 230 habitantes. Pocos podrían imaginar que aquel lugar, prácticamente olvidado, se convertiría en uno de los centros de peregrinación más conocidos de Francia y del mundo. El nuevo párroco iba a transformar la vida espiritual de su comunidad. La llegada de Juan María Vianney a Ars fue sencilla y humilde. Entró en la aldea rezando, pidiendo a Dios que lo ayudase a conquistar los corazones de sus feligreses para Cristo. Su misión no sería fácil, pues la fe de la población estaba debilitada y las costumbres eran mundanas. Muchos trabajaban los domingos y descuidaban la vida sacramental. El nuevo párroco comenzó su obra por la oración y el ejemplo. Visitaba a las familias, ayudaba a los pobres y mostraba siempre una sonrisa acogedora. No obstante, también sabía corregir con firmeza, pues deseaba la salvación de todos. Su meta era llevar a cada persona de Ars a reconciliarse con Dios y vivir de acuerdo con el Evangelio. Juan pasaba largas horas ante el sagrario, intercediendo por su parroquia. Solía decir que un pastor necesita sacrificarse por sus ovejas y que, sin oración, su trabajo sería inútil. Comenzó también a predicar sobre la importancia de la misa dominical y de la confesión, invitando a los fieles a volver a la vida de la gracia. Poco a poco empezaron a surgir cambios. Personas que antes no iban a la iglesia comenzaron a frecuentarla nuevamente. Las confesiones se hicieron más frecuentes y la aldea empezó a tener una vida más armoniosa y cristiana. El testimonio del párroco, unido a su penitencia y a su caridad, tocaba profundamente los corazones. Aun siendo pobre, Juan compartía todo lo que tenía. Muchas veces daba su ropa y sus zapatos a los más necesitados, quedándose con lo mínimo para sí. No acumulaba nada, pues creía que su tesoro estaba en el cielo. Esa generosidad inspiraba a otros a ayudar también a los pobres. El celo por la catequesis era otro aspecto notable. Juan reunía a los niños y a los adultos para enseñarles las verdades de la fe. Hablaba de modo simple pero profundo, usando ejemplos de la vida cotidiana que todos podían entender. Su preocupación era que cada feligrés conociera y amara a Dios. Juan también empezó a combatir los vicios que perjudicaban la vida espiritual de la comunidad, especialmente la embriaguez y la falta de santificación del domingo. No tenía miedo de enfrentar críticas, pues sabía que la misión de un sacerdote es conducir al pueblo por el camino de la salvación, aunque eso cueste incomprensión. Su vida de oración incluía ayunos rigurosos y penitencias silenciosas. Muchas veces pasaba noches en vela, rezando por el pueblo de Ars. Creía que la conversión de una parroquia se conquista de rodillas y no solo con palabras. Su ejemplo de penitencia impresionaba incluso a los más escépticos. Aun con la transformación gradual de la comunidad, Juan sabía que había mucho por hacer. Continuaba firme en su misión, sostenido por la gracia y por el amor a Cristo. No buscaba reconocimiento, sino la gloria de Dios y la salvación de las almas que le fueron confiadas. El párroco de Ars, como sería conocido, estaba apenas al inicio de una jornada que cambiaría para siempre la historia de aquella pequeña aldea. Su ministerio, marcado por la oración, la penitencia y la dedicación pastoral, pronto atraería a personas de lejos. Muchos venían en busca de sus consejos, y su fama comenzaba a difundirse. Esta primera etapa de su vida sacerdotal muestra que, incluso ante las mayores dificultades intelectuales y materiales, la perseverancia y la confianza en Dios pueden hacer florecer una misión extraordinaria. San Juan María Vianney se convertía en un ejemplo vivo de que la santidad está al alcance de todos los que aman verdaderamente al Señor. Con el paso de los años, la presencia del Padre Juan María Vianney transformó radicalmente la vida espiritual de Ars. La pequeña aldea, antes conocida por su abandono religioso, comenzó a ganar fama como un lugar de fe y conversión. Lo que antes era solo una parroquia olvidada,
se tornó un centro de intensa vida cristiana. El párroco dedicaba largas horas al confesionario. Al principio atendía a algunos penitentes por día, pero a medida que su fama de santo sacerdote se difundía, el número de personas aumentaba. Llegó un momento en que pasaba hasta 16 horas diarias escuchando confesiones, interrumpiendo solo para celebrar la misa y realizar las oraciones obligatorias. Su manera de confesar no era apresurada. Escuchaba con atención, aconsejaba con dulzura y firmeza e indicaba penitencias adecuadas. Muchos fieles relataban que el padre Vianney poseía un don especial de discernimiento, conociendo incluso pecados que no habían sido confesados. Él atribuía esto a la acción del Espíritu Santo. Los sermones del cura de Ars también se hicieron célebres. No eran discursos sofisticados, sino simples y profundos, repletos de ejemplos prácticos y comparaciones de la vida cotidiana. Sus homilías sobre la Eucaristía, el pecado, la confesión y el amor de Dios tocaban profundamente los corazones y llevaban a muchos a la conversión. Uno de sus mensajes más constantes era sobre la importancia de la misa. Decía que, si supiéramos el valor de una sola misa, haríamos de todo para participar en ella con devoción. También hablaba con frecuencia sobre la necesidad de guardar el domingo como día del Señor, alejándose de trabajos y distracciones mundanas. El confesionario de Ars comenzó a atraer peregrinos no solo de Francia, sino de otros países. Las personas venían de lejos, muchas veces viajando días, solo para recibir la orientación espiritual del humilde párroco. El flujo de peregrinos era tan intenso que la estación de tren más cercana pasó a registrar un gran movimiento de visitantes. Esa fama, sin embargo, no hizo que el padre Vianney se envaneciera. Continuaba viviendo de forma extremadamente simple, durmiendo poco, comiendo lo mínimo necesario y vistiendo ropas modestas. Su vida estaba marcada por la penitencia constante que ofrecía por la conversión de las almas y por la reparación de los pecados. Entre las penitencias que practicaba estaban largos ayunos, alimentándose muchas veces solo de patatas cocidas durante días. Pasaba noches enteras rezando, especialmente ante el Santísimo Sacramento. Era común verlo arrodillado por horas, inmóvil, totalmente absorto en la oración. La devoción a Nuestra Señora era otro pilar de su vida espiritual. Incentivaba a sus feligreses a rezar el rosario diariamente y a confiar en la intercesión materna de María. Muchas veces atribuía a ella las conversiones y gracias recibidas en su parroquia. En el altar mantenía siempre flores frescas como señal de amor y devoción a la Santísima Virgen. El combate a los vicios en la comunidad fue una constante en su ministerio. El padre Vianney hablaba con frecuencia contra la embriaguez y los ambientes de pecado, como los bailes y tabernas. En muchas ocasiones, llegó a convencer a propietarios de bares para que cerraran sus establecimientos, explicando que eran fuente de caída espiritual para muchos. A pesar de la firmeza en las correcciones, era profundamente compasivo con los pecadores. Tenía conciencia de que cada alma vale la sangre de Cristo y que no existe pecado que no pueda ser perdonado cuando hay arrepentimiento sincero. Esa misericordia atraía incluso a los más alejados de la fe. Algunos feligreses al principio resistían a los cambios propuestos por el párroco. Había quien lo consideraba demasiado exigente. Sin embargo, con el tiempo, la autenticidad de su vida y el amor que demostraba por los fieles conquistaron incluso a los más críticos. Nunca respondía a ofensas, replicando siempre con paciencia y caridad. Además del ministerio espiritual, el padre Vianney se dedicó también a las obras de caridad. Creó el Orfanato de la Providencia para acoger a niñas pobres y huérfanas, ofreciéndoles abrigo, alimento y formación cristiana. Para mantener la institución, confiaba totalmente en la providencia de Dios, y los milagros de provisión eran frecuentes. La presencia constante de peregrinos exigió que la parroquia se adaptase. Muchas veces, el párroco no conseguía siquiera descansar,
pues siempre había alguien a la puerta pidiendo consejos o confesión. Aún así, se esforzaba por atender a todos, considerando cada alma como única y preciosa a los ojos de Dios. Con el aumento de las visitas, comenzaron a surgir relatos de gracias extraordinarias atribuidas a su intercesión. Personas afirmaban haber recibido curaciones físicas, liberaciones espirituales y conversiones súbitas después de un encuentro con el cura de Ars. Él, sin embargo, nunca aceptaba crédito personal, afirmando que todo era obra de Dios. La simplicidad de su vida era tan notable que impresionaba a los peregrinos. Su cuarto era pequeño y pobre, con una cama estrecha, una silla, una mesa y pocos objetos personales. No acumulaba nada para sí, donando lo que recibía a los pobres y a la parroquia. El padre Vianney tenía también un amor profundo por la catequesis de los niños. Creía que educar en la fe desde temprano era la mejor forma de formar futuros cristianos fervorosos. Preparaba personalmente a los niños para la primera comunión y los acompañaba espiritualmente a lo largo de los años. Entre sus enseñanzas más conocidas estaba la frase: «El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús». Para él, el sacerdote debía ser un reflejo de la bondad de Cristo, un instrumento de misericordia y santidad en el mundo. Esa visión marcó profundamente su forma de ejercer el ministerio. A pesar de la rutina intensa, el padre Vianney siempre encontraba tiempo para atender a los más pobres y enfermos. Los visitaba en sus casas, llevando consuelo espiritual y, cuando era posible, ayuda material. Veía en el sufrimiento humano una oportunidad de unirse más profundamente a la cruz de Cristo. Tampoco faltaron ataques espirituales. El padre Vianney relataba que, durante la noche, era perturbado por el demonio, que intentaba impedirle continuar su misión. Ruidos extraños, objetos moviéndose y hasta su cama siendo sacudida formaban parte de esas pruebas. Él, sin embargo, soportaba todo con serenidad y oración. Estas luchas espirituales lo hicieron aún más confiado en la victoria de Cristo sobre el mal. Solía decir que las tentaciones y perturbaciones eran señales de que se estaba haciendo algo bueno para el reino de Dios. Su fe inquebrantable inspiraba a los fieles a resistir sus propias pruebas. En el apogeo de su ministerio, Ars ya no era solo una aldea, sino un faro de luz para toda Francia y más allá. Miles de personas visitaban el pueblo cada año, buscando la confesión, la dirección espiritual y el ejemplo de santidad del humilde párroco. El padre Juan María Vianney, con su vida de sacrificio y amor, probaba que la verdadera reforma de la Iglesia y de la sociedad comienza por la conversión personal y por el testimonio de los santos. Su fama de santidad continuaba creciendo, pero él seguía humilde, consciente de que todo venía de Dios. Con el paso de los años, el peso físico y emocional de su misión comenzó a manifestarse. El padre Juan María Vianney ya no tenía la misma fuerza física de antes, pero su espíritu continuaba ardiente. A pesar del cansancio, mantenía su intensa rutina de confesiones, oraciones y atención a los fieles. Muchas veces se le veía salir del confesionario visiblemente exhausto, pero con una sonrisa serena en el rostro. Las batallas espirituales se hicieron aún más intensas. El demonio, al que él llamaba el Grapín, parecía no aceptar que tantas almas fueran salvadas. Ruidos, gritos e incluso incendios misteriosos en su cuarto ocurrieron varias veces. En una ocasión, su cama fue incendiada de forma inexplicable, pero él permaneció tranquilo, apagó el fuego y volvió a dormir como si nada hubiera ocurrido. A pesar de esas perturbaciones, jamás cedía al miedo. Por el contrario, aprovechaba cada ataque como motivo para redoblar sus oraciones y penitencias. Llegaba a decir que cuando el demonio hacía mucho ruido, era señal de que grandes pecadores estaban a punto de convertirse. Para él, esas luchas eran parte natural de la misión sacerdotal.
El desgaste físico lo llevó en diversas ocasiones a considerar la posibilidad de dejar la parroquia. Creía que otro sacerdote, más vigoroso, podría servir mejor a los peregrinos que venían a Ars. Sin embargo, siempre que intentaba irse, era convencido de permanecer, tanto por los feligreses como por los superiores eclesiásticos. En 1843, una grave enfermedad casi lo llevó a la muerte. Durante semanas, quedó debilitado y muchos temían que no se recuperase. No obstante, por la gracia de Dios y con los cuidados recibidos, retomó sus actividades, aunque con limitaciones físicas cada vez más evidentes. Esta experiencia profundizó aún más su conciencia sobre la brevedad de la vida y la importancia de cada momento entregado a Dios. Aún debilitado, continuaba atrayendo multitudes. Las personas veían en él no solo a un confesor, sino a un verdadero padre espiritual. Era común que peregrinos salieran de Ars llorando de emoción, no solo por las palabras recibidas, sino por la experiencia de sentirse amados y comprendidos. En los últimos años, comenzó a hablar con más frecuencia sobre el cielo y la eternidad. Sus homilías adquirían un tono aún más dulce y al mismo tiempo urgente, como quien sabe que el tiempo es corto y que cada alma necesita decidirse por Dios. Se preocupaba especialmente por los jóvenes, animándolos a mantener la pureza y a evitar ocasiones de pecado. El cuidado de los enfermos y pobres nunca disminuyó. Incluso con dolores y debilidades, hacía cuestión de visitar a los necesitados. Muchas veces, caminaba kilómetros para llevar el consuelo de un sacramento a alguien al borde de la muerte. Su compasión no conocía límites. A pesar del reconocimiento que recibía, el padre Vianney continuaba considerándose un siervo inútil. Rechazaba elogios y cualquier honor. Llegó a recibir ofertas para asumir cargos de mayor destaque en la iglesia, pero las rehusó, afirmando que su vocación era cuidar de aquella pequeña parroquia que Dios le había confiado. La devoción al Santísimo Sacramento siguió siendo el centro de su vida. Hasta el final, pasaba horas ante el altar, incluso cuando el cuerpo ya no soportaba permanecer de rodillas. En esas ocasiones, se quedaba sentado en profundo silencio, mirando fijamente al sagrario, como quien dialoga directamente con Cristo. El rosario también lo acompañaba constantemente. Era común verlo con las cuentas en las manos mientras caminaba. Atendía a personas o incluso entre una confesión y otra. Decía que la oración mariana era una de las claves para perseverar en la santidad y resistir a las tentaciones. En el riguroso invierno de Ars, soportaba el frío con sencillez, sin buscar comodidades. Usaba ropas modestas y rara vez se encendía fuego en su cuarto, reservando la leña para los más pobres. Esa austeridad impresionaba, pero para él era solo una forma de vivir más cerca de la cruz de Cristo. Consciente de que su salud se debilitaba, pasó a preparar a la comunidad para su partida. No hablaba con miedo de la muerte, sino con la esperanza de encontrarse con Dios. Repetía que la vida del cristiano es una peregrinación hacia el cielo y que cada sufrimiento es una oportunidad de santificación. En 1859, su salud empeoró considerablemente. Los peregrinos continuaban llegando, pero ya no tenía fuerzas para atender a todos. Aún así, hacía cuestión de recibir a algunos penitentes diariamente, eligiendo a aquellos que venían de más lejos o que estaban en situación de mayor necesidad espiritual. Incluso en los días de mayor debilidad, no dejaba de celebrar la misa, aunque con ayuda. La celebración eucarística era el momento más importante de su día y se preparaba para ella con profunda devoción, incluso cuando apenas podía mantenerse en pie. Los feligreses, percibiendo su fragilidad, multiplicaron las demostraciones de cariño y cuidado. Muchos se ofrecían para ayudarlo en las tareas más simples, pero él insistía en hacer lo que pudiese por su cuenta, manteniendo su humildad y espíritu de servicio. Ese mismo año,
comenzó a tener visiones más frecuentes sobre la eternidad. Relataba a los más cercanos que sentía una alegría profunda al pensar en el cielo y que anhelaba el momento de encontrarse cara a cara con Cristo. Esa esperanza transmitía paz a quienes convivían con él. Poco antes de su muerte, recibió la visita de varios sacerdotes y amigos que vinieron a rendirle homenaje y a agradecerle por el ejemplo de vida. Los recibió con sencillez y aprovechó cada encuentro para hablar de la necesidad de fidelidad al ministerio sacerdotal. En sus últimos días, se le vio más de una vez repitiendo oraciones cortas como «Dios mío, os amo» y «María, conducidme a vuestro Hijo». Estas palabras resumían toda su vida: amor a Dios y confianza absoluta en la intercesión de Nuestra Señora. El 4 de agosto de 1859, rodeado de algunos feligreses y hermanos en el sacerdocio, el padre Juan María Vianney entregó su alma a Dios. Partió en paz, tras años de total dedicación a la salvación de las almas y al servicio de la Iglesia. Su muerte fue inmediatamente sentida como la pérdida de un verdadero santo. La noticia se difundió rápidamente y Ars recibió a una multitud de fieles para su funeral. Las personas venían no solo para rendir homenajes, sino para agradecer por las gracias recibidas por su intercesión y para pedir a Dios que él fuese reconocido oficialmente como santo. Su cuerpo fue sepultado en Ars, pero pronto comenzaron a circular relatos de milagros atribuidos a su intercesión. La fama de santidad que lo acompañó en vida solo creció tras su muerte, atrayendo cada vez más peregrinos a la pequeña aldea. Incluso en la eternidad, el padre Vianney continuaba cumpliendo su misión espiritual. Muchos testimoniaban haber recibido gracias por medio de su oración y la devoción a él se difundió por todo el mundo. El simple párroco de una aldea se había convertido en ejemplo universal de celo pastoral y amor a las almas. Tras la muerte del padre Juan María Vianney, la fama de su santidad se difundió rápidamente por toda Francia y por el mundo católico. Los peregrinos continuaron visitando Ars, no solo para conocer el lugar donde él vivió, sino también para rezar junto a su tumba, confiando en su intercesión. La pequeña aldea, antes olvidada, se transformó definitivamente en un centro espiritual. Pronto comenzaron a recogerse testimonios de personas que afirmaban haber recibido curaciones y gracias extraordinarias por su intercesión. Esos relatos, sumados al ejemplo de su vida, llevaron a la Iglesia a iniciar el proceso de beatificación. Se recogieron innumerables pruebas y declaraciones, todas atestiguando la heroicidad de sus virtudes. El 8 de enero de 1905, el Papa Pío X declaró al padre Juan María Vianney beato. La celebración estuvo marcada por gran emoción, especialmente entre los sacerdotes, que veían en él un modelo perfecto de vida pastoral. El Papa destacó en aquella ocasión que su ejemplo era un llamado a la renovación del celo sacerdotal. El proceso siguió hasta que el 31 de mayo de 1925 el Papa Pío XI lo canonizó oficialmente, proclamándolo santo de la Iglesia Católica. En esa misma ocasión, Pío XI lo declaró patrono de todos los párrocos del mundo, reconociendo que su vida representaba el ideal del sacerdote dedicado totalmente a sus ovejas. La canonización fue un momento de gran alegría para Francia y para toda la Iglesia. Multitudes se reunieron en Roma para celebrar el reconocimiento de un hombre que, sin hechos políticos o militares, conquistó el mundo por la santidad y por el amor incondicional a las almas. El cuerpo de San Juan María Vianney, sorprendentemente preservado, fue colocado en un relicario en la Basílica de Ars, donde permanece hasta hoy. Miles de peregrinos visitan el lugar anualmente, rezando ante sus restos mortales y pidiendo a Dios gracias por su intercesión. El testimonio de su vida continúa inspirando a sacerdotes y laicos. Su dedicación incansable a la confesión,
Su sencillez y su amor al Santísimo Sacramento son presentados con frecuencia en seminarios y cursos de formación sacerdotal como modelo a seguir. Su mensaje sobre la importancia de la Eucaristía permanece actual. Decía que si las personas comprendieran verdaderamente el valor de la Santa Misa, las iglesias estarían siempre llenas. Esta verdad resuena aún más en los tiempos de hoy, en que muchos católicos se alejan de la práctica sacramental. El ejemplo de penitencia y desapego del mundo se vuelve también cada vez más necesario. Viviendo en una era de consumo y comodidad, el testimonio del cura de Ars recuerda que la santidad exige sacrificio, oración constante y amor desinteresado a Dios y al prójimo. Los papas de los siglos XX y XXI lo citan con frecuencia como ejemplo. San Juan Pablo II visitó Ars en 1986, celebrando la misa en la basílica que guarda su cuerpo y recordando que la vida del santo párroco era prueba de que un hombre totalmente entregado a Dios puede transformar el mundo. Benedicto XVI dedicó el año sacerdotal 2009-2010 a la memoria de San Juan María Vianney, incentivando a todos los sacerdotes a imitar su celo pastoral y su vida de oración. En ese periodo, miles de fieles redescubrieron su historia y su mensaje, renovando la devoción hacia él. El Papa Francisco también lo presentó como modelo de cercanía al pueblo, recordando que el sacerdote debe tener olor a oveja y ser un pastor que conoce y ama a cada uno de sus fieles. En ese sentido, el cura de Ars continúa siendo un ejemplo perfecto de sacerdote cercano, disponible y humilde. Además de patrono de los párrocos, es invocado por aquellos que buscan una vida de conversión y reconciliación con Dios. Su intercesión es pedida especialmente por penitentes y confesores, ya que dedicó la mayor parte de su vida a este sacramento. La espiritualidad de San Juan María Vianney es sencilla, pero profundamente enraizada en el Evangelio. Enseña que no es necesario realizar grandes obras para ser santo, sino vivir cada día con fidelidad a Dios, atender al prójimo con amor y permanecer perseverante en la oración. Sus escritos y sermones aún se estudian y citan. Frases como «El sacerdote es el amor del corazón de Jesús» y «Dios nos ama más que una madre ama a su hijo» continúan tocando corazones y fortaleciendo la fe de millones de católicos en todo el mundo. La ciudad de Ars, hoy, mantiene viva la memoria de su santo párroco. Además de la basílica, hay museos y espacios dedicados a su vida, incluyendo la preservación de su simple cuarto, del confesionario y de objetos personales que impresionan por su humildad. Todos los años, el 4 de agosto, se celebra su fiesta litúrgica con gran solemnidad, atrayendo peregrinos de todo el mundo. Es una ocasión de renovación espiritual para sacerdotes y laicos que encuentran en su historia inspiración para vivir la fe con mayor fervor. San Juan María Vianney nos recuerda que la verdadera pastoral no depende de recursos materiales, sino del amor a las almas y de la fidelidad a Cristo. Su ejemplo muestra que un solo sacerdote, con dedicación total, puede transformar no solo una comunidad, sino el mundo entero. Su vida es también una invitación a los laicos para que recen por sus sacerdotes y valoren el sacerdocio. Creía firmemente que las oraciones de los fieles sostienen la vida espiritual de los sacerdotes y que, sin oración, ningún pastor consigue perseverar. En tiempos de crisis de fe y escándalos en la Iglesia, el ejemplo del cura de Ars es un faro de esperanza. Demuestra que la santidad sacerdotal es posible y necesaria, y que la gracia de Dios es capaz de realizar milagros incluso en las situaciones más difíciles. El legado de San Juan María Vianney no se limita a su época. Su vida continúa inspirando misiones, vocaciones y movimientos de renovación espiritual en todo el mundo. Su intercesión es buscada especialmente por aquellos que desean servir a Dios con humildad y perseverancia. Por último,
el mensaje central de su vida resuena hasta hoy. La santidad se alcanza en la fidelidad diaria, en el servicio humilde y en el amor profundo a Dios y al prójimo. El pequeño párroco de Ars, con su vida simple y extraordinaria, continúa hablando al corazón de la Iglesia, invitando a todos a acercarse a Cristo,